Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Ojalá gráficos más divertidos que este. Mm, Vamos a ver con qué acabamos. Listo. Entonces, como les dije, vamos a terminar con un poquito de ArtBase y es básicamente hacer figuras multipanel. Y después vamos a pasar a ggplot, que es como la parte que estamos esperando. Listo. ¿Por qué múltiples paneles? A veces cuando uno quiere hacer figuras para papers o para lo que sea, para presentaciones, como que necesita poner varias partes de una gráfica juntas que se vean como una sola, o varias gráficas en un mismo figura. Entonces, eso uno lo puede hacer en PowerPoint o lo que sea, pero acá en R también lo pueden hacer y lo bueno es que les queda reproducible. Entonces, ¿cómo hacer una gráfica con una matriz de gráficas para tener varias gráficas en una sola? Entonces, ese parámetro que habla, esa función que hablábamos, par, le sirve para eso. Y ahí hay un argumento que se llama mfrow, y ese toma un vector con el número de filas y número de columnas. Entonces, eso es simplemente aquí en rows y en calls, no es nada, simplemente está indicando que ahí ustedes van a poner el número de filas y el número de columnas que quieran. Entonces, por ejemplo, quiero una matriz para poner en mis gráficas que tenga 3 filas y 2 columnas. Entonces pongo 3 y 2. ¿Listo? Entonces, ahí esto lo hacen y línea de código la hacen antes de hacer los gráficos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces intenten esto. Esta función de parámetros y acá le ponen 1 y 2. Entonces recuerden que es primero filas y después columnas. Siempre filas, después columnas. Entonces una fila, 2 columnas. Y escriban ese código para sus dos boxplots, a ver qué les aparece. Entonces, en el primer boxplot estamos graficando en el eje Y. Recuerden que cuando utilizamos el simbolito S, en el eje es primero Y y después X. Entonces estamos graficando sepal width as a function como función de especies. Y qué datos, iris, el dataset iris. Y color, pues ahí le pusimos ese color, olive. Y en el otro boxplot tenemos el petal width como función de la especie. Entonces también con el mismo dataset y otro color. Listo. Cuando acaben, ponen los deditos. Bien, Gustavo, bueno, listo. Entonces, les debe haber parecido algo como así, 2 paneles. Entonces, bueno, chévere, ahí está lo que dijimos, un row y 2 columnas, una fila y 2 columnas. Eso quiere decir que las 2 gráficas que puse me las va a organizar una fila, 2 columnas, que es lo que estamos viendo acá. Pero entonces, ¿qué pasa si queremos agregar, por ejemplo, otra gráfica? Ahora hagan solo este comando de plot. Plot petal width como función de petal length con el mismo dataset. ¿Listo? Bueno. Entonces, les apareció, ya vi que varios pusieron, les apareció algo como esto, ¿no? Entonces, ahí
lo que pasa es que quedamos atrapados en dos paneles. Cada vez que vamos a dar un comando de un nuevo plot, quedamos en dos paneles. Porque recuerden que con esa función de parámetros yo les había dicho que les cambia para todos los gráficos de ahí en adelante. Pero bueno, hay soluciones. Pueden volver a utilizar el comando y poner 1 y 1, o sea, un row y un column, eso quiere decir que vuelve a aparecer un solo gráfico. O pueden dar el comando graphics.off, como lo ven ahí, o lo que siempre les digo, la escobita, que es lo más fácil. Ahí borran todos los paneles, todos los patrones vuelven a default. Bueno, entonces ese es un ejemplo para hacer múltiples planes, pero entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con el dataset Tooth Growth. Recuerden que con la interrogación pueden mirar de qué se trata ese dataset. Con head pueden mirar el principio, las primeras 10 líneas de ese objeto. Y hagan eso para crear las siguientes gráficas. Entonces queremos crear las siguientes 3 gráficas de puntos, una encima de la otra. Eso quiere decir que queremos una sola columna y 3 filas, ¿cierto? Entonces hagan para que sean 3 filas y una sola columna con este parámetro. Después hacen un histograma de las longitudes de los dientes. Después un boxplot para las longitudes de los dientes que sea comparado entre los diferentes suplementos, que ahí se llama sub, en ese dataset, si le dan head, ahí ven que hay una columna que se llama sub, y una gráfica de puntos para la longitud de los dientes de acuerdo a la dosis. Era un poquito complejo, pero aquí está, bueno, pueden empezar con parámetros y después estas son las funciones que necesitan para cada una de esas. Y nos van diciendo si tienen preguntas. Y si no tienen ni idea, también nos van diciendo como para tratar de ayudarlo. Sí, un buen comienzo es establecer los parámetros, como las queremos todas en una sola columna, y son 3 gráficas, entonces son 3 filas y una columna. ¿Listo? ¿Alguien lo ha podido hacer? Vive está silenciada. Y recuerden que para estas pueden utilizar
el nombre del dataset y el nombre de la variable con signo de pesos para indicar cuál quieren para todas esas. Valentina puso que salen todas súper peñuscadas y sí, queremos que lo miren así. Ah, bueno, Pero ya lo hiciste, eso es genial. bien, vayan Eh, poniendo los deditos. ¿Ves? Adelante. Una forma, tú puedes coger y agrandar la pantalla donde salen los plots y un poquito te la arregla, pero ahorita Vivi va a mostrar otra forma de mejorarlo. Para el histograma, Juliet, solo tienes que hacer ist y entre paréntesis lo que quieres plotear. A no ser, fíjate que no estés, Bueno, yo creo que ya podemos, ya varios nos pusieron deditos de aquí para que también Valentina vea. espérate, antes de que sigas, Vivi. Ese error que te sale, Yuranis, es súper común. Simplemente agranda la pantalla del plot. Ese le sale a todo el mundo. Solo agrándalo un poquito. Porque te está diciendo es que la pantallita donde estás ploteando está muy chiquita. Ese error es, ¿cómo es? Margins are too big o algo así, too large. Sí, por si a alguien más le ha salido, agrandando la ventanita de plots se soluciona. Listo. Entonces, como les decía, con este seteamos los parámetros de cómo queremos que estén organizadas nuestras gráficas en paneles con 3 filas y una columna para que queden una encima de la otra. El histograma era simplemente ist y poner la variable que queremos. El dataset, simbolito y la variable que era longitud de los dientes. Y como ustedes ven ahí, entonces en el Y ya me queda la frecuencia de, como les decía, de todos los valores que estén en estas ventanas de longitud de dientes. Boxplot, en ese boxplot sí necesito poner una variable respuesta y una variable independiente que es la X, ¿no? Entonces decíamos que queremos ver ToothLength como función del suplemento que le están dando a los conejitos, supongo, a los bichitos. Entonces aquí están los dos suplementos y aquí ven que estos tienen en promedio los dientes más grandes, pero pues no son diferentes realmente el uno del otro mucho. Y aquí quieren ver lo mismo, la longitud de los dientes en función de la dosis. Entonces tenemos aquí la dosis 0.5, 1, 1.5 y aquí tenemos la longitud de los dientes y aquí vemos que nos lo grafica como puntitos. Los colores, le pueden poner cualquiera de los colores que vimos, pero lo que nos decía Valentina es que a veces el espacio no es lo mejor, como que estamos poniendo los tres juntos, pero toda esta cantidad de espacios aquí entre los gráficos, ¿qué hace uno con eso para que quede bien? Entonces, ahí lo que se puede hacer es cambiar las márgenes. Y para cambiar las márgenes de cada plot hay una función que se llama mar. Es un argumento dentro de la función par, que se llama mar. Y es el que controla las márgenes. Y a ese le tenemos que dar un vector, que ya el predeterminado es este, con los espacios bottom, o sea, el espacio abajo, el espacio a la izquierda, el espacio arriba y el espacio a la derecha. El default es este, que ustedes ven. Entonces, como que pone 5, 4, 4 y 2. Ese es el default de eso. Para modificar, eso es para modificar las márgenes alrededor de cada plot. Si queremos modificar las márgenes de toda la figura, o sea, los espacios que hay alrededor de todas las tres figuras, en este caso, es OMA. Y también tiene un valor predeterminado que es así, está en 0. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, para cambiar las márgenes de este plot que acabamos de hacer, que tenía ese poco espacio entre las dos. Entonces lo que podemos hacer es que, como ustedes ven, los valores predeterminados acá eran 5, 4, 4 y 2. Eso quiere decir que en el top, en este tenía mucho espacio, ¿cierto? Y eso es lo que hacía que estos quedaran aquí muy separados. Entonces podemos cambiarle esos valores predeterminados, que estos son casi lo mismo, 4, 4, pero este lo ponemos en 2, que es el top. Y ahí ya vemos que esto no queda tan
junto como estaba en el otro, porque estamos reduciendo este espacio entre los gráficos. Entonces, ese es útil ahí, este es el mismo código y pueden pues cambiar estos valores como crean. Si quieren ponerlo más junto aún le pueden poner 1, pero eso ya soluciona alguno de esos problemas. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta ahí? Sí, Angélica tiene una pregunta. ¿Puedes explicarnos, Angélica, lo que te sale? No era una pregunta como tal, sino algo que me pasó hace un rato con las gráficas pasadas, y era que cuando le ponía la leyenda no quedaba pues como debía en un ladito del gráfico, sino como que se expandía súper raro y me tapaba toda la gráfica, y me di cuenta que era simplemente por el tamaño de la ventana. Y pues lo extraño era que incluso aunque le hacía zoom, o sea, salía igual de mal. Okay. Por eso es que es importante, a veces, eso pasa mucho cuando uno está trabajando también con mapas, uno ve la figura, la larga y se daña todo, entonces como que si uno quiere la figura final es mejor utilizar el código de guardar el gráfico con las dimensiones que uno quiere y ya uno la mira como quedó, sí, esta me sirve, porque a veces uno se pone a alargar esa ventanita y se le mueven todos los puntos del mapa, es un desastre. Entonces es para que vean que sí, eso es chévere, que vayan viendo como las cosas que hace R que uno no quiere, pero que igual le pasan y uno va encontrando maneras pues de solucionarlas. Eso es importante. Sí, exacto. Incluso pensé que de pronto era que tenía un error en el código, pero era solamente el tamaño de la ventana que me estaba alterando toda la gráfica. Sí, importante. Y en ese error también, en el de las márgenes, en que la figura es muy larga, no sé cómo es que es el error, ese también es súper común y uno se pone a voltear y era que era, por ejemplo, solo alargar esa ventanita. Bueno, pero todo eso es practicando. Ahí van conociendo los errores y ya es increíble, pero al principio es súper difícil, uno no entiende nada que pasa y con el tiempo ya como que no un error y yo empieza a cambiar cositas, ya como que tiene idea qué es lo que puede estar fallando, solo practicando. Listo. Entonces, otra forma de hacer más paneles, gráficas multipaneles, es con layout. Y esta es como una forma de hacerlo más personalizado. Es que yo no solamente quiero 3 columnas y 3 filas del mismo ancho, sino que yo quiero una columna chiquita, otra, bueno, quiero algo súper específico. Entonces, esta función permite hacer eso. Entonces, lo que toma es una matriz con el número de filas y columnas y también toma otro argumento que es height, que es la altura que va a ocupar, width y height, que es como la altura y el ancho que va a ocupar cada cuadrante. Esto puede ser un poquito confuso y me dicen si voy rápido, pero bueno. Entonces la función es layout, toma 3 argumentos, math, una matriz que da la ubicación de las figuras, o sea, dónde quiero yo que vayan las figuras. Width, que es un vector que me da los anchos de cada uno de esos espacios donde va la figura, y heights, que es el otro vector que me da la altura de cada uno de los cuadrantes donde va cada figura. ¿Listo? Aquí de pronto se ve un poquito más claro en este ejemplo. Entonces, digamos que quiero poner 15 fotos de diferentes anchos y diferente altura. Entonces uno dice, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, con esto, layout lo pueden hacer. Entonces, lo primero que necesito es la matriz para el argumento math, ¿cierto? Este aquí. ¿Será que con este? Bueno, con este me ven bien igual. Entonces, creo un objeto que se llama math. Aquí le podría poner realmente cualquier nombre, ¿no? Ustedes saben que los objetos lo pueden llamar como quieran, pero creo este objeto y digo que me creo una matriz con números del 1 al 15, con 3 filas y 5 columnas, y que me lo llene by row. Si recuerdan, Pablo explicó esto de crear matrices y había opción by row true or false. Entonces, si yo lo ponía by row true, quiere decir que empieza a llenar por filas. Entonces empieza 1, 2, 3, 4, 5, sigue en la siguiente fila del 6 al 10, sigue en la siguiente fila del 11 al 15, ¿cierto? Entonces ahí lo único, si ustedes imprimen math, lo único es una matriz del 1 al 15 con 3 filas,
y 5 columnas, ¿listo? Entonces ese es el objeto que voy a utilizar acá para matriz. Pero además de eso, yo quiero que cada uno de estos cuadritos donde va cada una de mis figuras sean de diferentes anchos. Entonces ahí es cuando le puedo dar este argumento de anchos. Entonces le estoy diciendo, no, pues quiero que esta columna sea de ancho 1, por decirlo. Esta otra columna de ancho 3, o sea, 3 veces esto. La siguiente de ancho 5, la siguiente de ancho 1 y la última de ancho 3. Y después le digo la altura. Entonces la altura, otra vez empieza por la fila 1. Entonces la altura quiero que esta sea altura 2, esta igual y esta más chiquita, entonces le pongo 1, ¿sí? Porque quiero que esta sea el doble de esta. Y si yo le doy este comando layout.show y le digo que me muestre los 15 plots, los 15 espacios, paneles, me va a mostrar esto. Entonces es como un poquito complejo, pero te da una flexibilidad que si tú quieres hacer una gráfica realmente complicada y poner en cada uno de esos cuadritos una parte diferente o una gráfica diferente, lo puedes hacer con este layout. Me dicen cuando les imprima y si tienen alguna pregunta. Yo creo que puedes mostrar rapidito el slide 19 como para que ellos miren qué es lo que como que tú estás diciendo con múltiples gráficas y te devuelvas porque con eso les muestras, esa, por ejemplo. Esa es una mezcla de 3 gráficas juntas, entonces eso es lo que les está mostrando Viviana. Y ustedes pueden hacer 50 gráficas juntas en una sola gráfica, lo que quieran. Entonces miren acá, tienen 2 histogramas y un scatter plot en la misma gráfica. Entonces esta es relativamente sencilla, pero Viviana en este código lo que hizo fue dividir la pantalla R en 4 partes, donde la esquina superior derecha no tiene ningún plot, porque esto es lo que está buscando Viviana. Entonces puso 3 gráficas juntas. Entonces, para esto sirve la matriz aburrida que estamos mirando ahorita cómo hacerlo. Entonces, para hacer esta gráfica chévere, necesitamos esa matriz para poderlas combinar. Entonces, esa es como la big picture de la gráfica. Y realmente para esta gráfica ggplot tiene funciones parecidas que tú le puedes adicionar cosas, entonces de pronto para eso no es tan útil, pero por ejemplo para una gráfica como esta, cada una de estas leyendas tiene un espacio, esta es otra gráfica, esto es un espacio en blanco, bueno, ahora les vamos a hacer, pero en fin, sí, digamos que esto puede utilizarse si uno necesita algo muy específico. ¿Listo? Entonces hay otras aún más complejas, que es esta con la misma función, pero por ejemplo quiero una matriz con 3 columnas, con 3 filas, 5 columnas, también que me la llene by row, o sea, es parecida, pero en este caso quiero que la gráfica número 1 me ocupe estos 4 cuadrantes, que la gráfica número 2 me ocupe estos 4 cuadrantes, que la gráfica número 3 estos, y así, y después la gráfica 4, 5, 6 y 7 vayan acá. Entonces, puedo crear una matriz así igual, de pronto es más fácil crearla así que diciéndole, pues aquí no podría decirle números como ahora dijimos del 1 al 15 porque quiero que varios cuadrantes sean el mismo. Entonces es más fácil crearla así de una vez como si fueran 3 filas y 5 columnas para que uno lo visualice más fácil. Digamos que uno en la mente dice, yo quiero un gráfico donde todo esto sea el gráfico 1, acá el 2, entonces escribo esto y después ya lo paso a R. Entonces es un poquito más intuitivo de hacerlo. Y aquí le doy otra vez de qué ancho quiero cada una de las columnas, porque el ancho está relacionado con las columnas y la altura está relacionada con las filas. Por eso aquí ven 5 valores de ancho, 1 para cada columna, ¿sí? Entonces 1 para la columna 1, 3 para la columna 2 y así. Y 3 valores de altura porque la altura está relacionada con las filas. ¿Sí? Y cuando yo le doy show, que me muestre eso, esto es lo que me da. Entonces lo mismo, me da una matriz donde aquí puedo poner todo este gráfico 1, aquí el gráfico 2, gráfico 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí está lo que les decía del ancho y la altura. Pero pues sí, aquí digamos que es un poquito aburrido, es simplemente como para que lo tengan en cuenta si lo llegaran a utilizar. Y pues aquí se ve que aquí está como lo escribimos, que todas estas eran 1, estas 2 eran 3,
En realidad, cuando yo lo hago en R, entonces solamente me muestra estos espacios sin esas separaciones. Aquí yo simplemente le estaba diciendo qué espacio quería para el 1 y así. También ahí está, le puedo poner 0 para espacios vacíos si no quiero utilizar eso. Entonces hago la misma matriz, pero en lugar de un número le pongo 0, porque ahí no quiero poner ninguna gráfica. Digamos que esta es la gráfica 1, la gráfica 2, la gráfica 3, y este espacio lo quiero en blanco, como este ejemplo. Hay otros mucho más complejos, por ejemplo, este también lo mismo. Aquí me está mostrando, por ejemplo, que quiero la gráfica, todas estas gráficas las quiero aquí, del 1 al 10. Después quiero otra gráfica aquí en el 11. Quiero un espacio vacío entre estas dos. Y aquí quiero una gráfica grande y aquí otra gráfica chiquita de leyendas o lo que sea. Y ese es este, por ejemplo. Entonces tengo ese espacio vacío. Acá puso las leyendas y cada uno de estos cuadritos era una grafiquita que esa persona hizo independiente y la envió a esa matriz. Entonces, pues, aquí es súper aburrido, pero pues acá sí útil, ¿no? Entonces acá puso solamente este plot y aquí la leyenda. Entonces, digamos que no sé, con ggplot algo así se podría hacer, pero pues no es tan fácil. Aquí puedes poner como que el gráfico que quieras, donde quieras. Es solo trabajarle un poquito a estos layouts. Pueden hacer gráficas así sí son como más fáciles de hacer en ggplot porque ya hay funciones para esto. Entonces tienen que ir mirando dependiendo de lo que necesiten. Hay opciones para todo. Si utilizaron la función layout, acuérdense y otra vez utilizar graphics.off porque si no, de ahí en adelante les va a seguir apareciendo todos los gráficos así. Yuranis, ¿tiene una pregunta? Viviana, qué pena. No sé si me perdí un poquito. Uno, o sea, a medida que va haciendo el gráfico, ¿ese orden es el que determina la posición o cómo es? Sí, o sea, tú realmente como que tienes esto en tu cabeza como tú lo quieras poner, pero para hacer esta matriz, esto lo único que te va a dar es el layout. Entonces, cuando tú le das plot histograma, te lo va a poner en la primera cuadrante. Después le das plot, box plot, no sé qué, te lo pone en el segundo. Como hicimos ahora con estas tres, ¿se acuerdan? Hicimos como 3 filas y 3 columnas y pusimos tres gráficos, nos lo ponía uno encima del otro. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, el primer plot que yo leí me lo voy a poner en el cuadrante 1. Después, el segundo código me lo pone en el otro. Sino que es más complejo que esto, pero está haciendo básicamente lo mismo que hicimos acá. Abrir los parámetros, pero allá lo estamos haciendo con layout. Y después hay que cerrarlo con, bueno, o cancelarlo con graphics off, porque si no te van a seguir apareciendo todos los gráficos que vayas poniendo en orden en cada uno de esos cuadritos. Y sí, es claro, yo sé que es un poquito confuso. Y sí, a mí también me costó trabajo entenderlo. Básicamente, los números que vas poniendo ahí, por ejemplo, esos cosas complejos, cuando están, ¿puedes poner una tabla, la tablita grande, Vivi? De los números. O la otra. La otra. Esta. Por ejemplo, mira que en la matriz tú tienes 4 unos juntos, que es la de arriba a la derecha. Pero, y uno le pone cuál es la altura y la anchura de de cada una de las columnas y cada una de las filas. Entonces, como dice Vivi, primero quieres hacer un histograma. Entonces, esa va a ser tu primera gráfica en este complejo de gráficas. Y esa te lo va a plotear en ese espacio 1. Entonces, va a utilizar todo ese espacio que reservaste para esa. Entonces, básicamente, el mismo número indica la porción de esa gráfica que estás partiendo que va a ser dirigida a tu gráfica. Entonces, ahí en ese caso importa el orden en el cual tú vas a meterle las gráficas a esta matriz. Entonces, tú tienes que saber cuál va a ser la gráfica 1, cuál es la 2, 3 y... Sí, es como raro porque uno dice porque repite acá el 1, pero esa es como la forma de indicarle, bueno, es que aquí quiero estas dos chiquitas, pero la 1 yo en realidad quiero que me ocupe todo este espacio, como si fuera esta mitad, esta mitad. Entonces, por eso es que aquí yo empiezo especificando el ancho, 1, 3, 5, 1, 3, para esto, y después las alturas de cada una de las filas, ¿cierto?
Ven, Vivi, pero esa es la estructura para el layout. O sea, así como la estás mostrando, en ese orden y con esos tamaños. Sí, o sea, tú es que es como que tú lo tienes en tu mente, como lo quieres, y escribes, digamos, vamos a este que es el más sencillo primero, ¿cierto? Como que digamos tú tienes 15 plots y quieres ponerlos así, que el 1 sea chiquito, el 2 un poquito más grande, el 3 un poquito más grande. Entonces tú lo que tienes que imaginarte es como, bueno, ¿cómo va a aparecer esa matriz? ¿Cierto? Y de qué anchos quiero cada una de las columnas y cada una de la altura de las filas. Entonces, sí, ¿cómo les explico? Ustedes ponen, por ejemplo, del 1 al 15 con 3 filas, 5 columnas, ¿cierto? Y yo quiero que esta me quede este ancho, entonces tengo que especificar aquí el ancho, pero tú eso lo puedes modificar como tú quieras. Ah, ok, ya te entendí. O sea, los argumentos son math, width, and height. Pero tú le puedes dar argumentos diferentes a cada uno de acuerdo a lo que tú quieras y de acuerdo al número de gráficas que quieras. Y recuerden que... ¿El número se refiere en width al ancho? Al ancho, sí, es que es confuso porque el ancho es como un ancho cualquiera. 1 es este ancho, 3 es 3 veces el ancho del 1, 5 es 3 veces este ancho que es el 1, ¿sí? Ah, ya. Sí, aquí no está... Siempre depende de la primera matriz, digo, de la primera gráfica que uno esté ploteando. ¿Puedes repetir? O sea, con respecto a eso que, pues, depende como de la primera gráfica, ¿no? O sea, el tamaño. ¿Sí o no? No entendí. ¿Sí? Sí, el tamaño depende, digamos que tú sabes que la gráfica 1 es pequeña, entonces o tú quieres poner ahí una leyenda o algo pequeño, entonces tú le pones el tamaño de acuerdo a lo que a ti te interese que quieras poner ahí. Estos números no tienen nada que ver con el orden, sino que es un número para el ancho. Entonces aquí simplemente 1 va con la primera columna. El primer número que va aquí va con la primera columna. El segundo, déjame, yo pongo aquí esto. ¿Será que esto me deja poner el cosito rojo? Tengo otra pregunta, bueno, si se va, digamos, graficando según el orden, ¿también pasa igual con las leyendas? Por lo menos se coloca, no sé, por lo menos en el caso de, no sé, el uno que coloca una leyenda, sí, algo por el estilo. Entonces coloca la leyenda y después sí, abajo coloca pues el histograma o la gráfica que hay que colocar, algo por el estilo. O sea, también incluye las leyendas el orden como tal, ¿o no? No sé. Pues yo no he utilizado esto mucho, pero digamos que lo que yo he visto es como, por ejemplo, estos plots no utilizan la leyenda, sino que ahí mismo, por ejemplo, esto mismo lo ponen ahí en la leyenda como si fuera un plot. Entonces, digamos que para el espacio 15 yo escribo la leyenda. Entonces puede aparecer ahí como esto. Pero, por ejemplo, si yo quiero una leyenda aparte para cada plot, ahí no sé cómo sería. Yo creo que tendría que ir por fuera. Yo no lo he hecho. Pero sí sería interesante, no sé cómo hacer una leyenda para eso. Yo creo que tendría que ir aparte porque si lo pongo en alguno de ese orden, después de escribir el layout, me va a poner la leyenda en uno de esos plots. Sí, ahí Okay, tiene que jugar con la estética de la gráfica y que con sentido, sí. Pero básicamente, o como el concepto de esto es que usted, por ejemplo, en esta que está mostrando Vivi, puede poner 7 gráficas diferentes, cada una si quiere con sus ejes, con sus nombres, con sus leyendas, con absolutamente todo. Pero después, si usted va a someter eso a una revista, tiene que ver si no queda muy fea, porque ya si todas tienen ejes, todos tienen nombre, va a quedar muy saturado. Entonces, por eso en el ejemplo que tenemos acá, le pone la leyenda por fuera, como para que quede la leyenda un poquito más grande. Pero sí, el concepto y como el mensaje para que se lleven para la casa, bueno, ya están en la casa, entonces para que se queden en la casa con el mensaje, pueden graficar tantas gráficas como separaciones tienen. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta pueden poner 15 gráficas diferentes con la información que ustedes quieran. Pero la estética es muy importante cuando van a someter los artículos.
Sí, de pronto la forma más fácil de entenderlo es que este ancho está relacionado con el ancho de las columnas, la altura con esta altura de las filas, por eso aquí hay 5 valores y acá hay 3 valores porque son 5 columnas y 3 filas. Y ven que este numerito 2, este es 2 veces, 1 es porque este es más chiquito, ¿sí? Pero la diferencia con el otro más complejo es que igual tengo las mismas 3 filas y 5 columnas, pero yo no quiero que cada uno sea un plot, sino que quiero que unas de esas cuadrantes, como los que tenemos acá, se vuelvan un solo cuadrante para un solo plot. Entonces ahí es cuando hago esta otra matriz que le digo, todos estos 4 cuadrantes son la gráfica 1, estos 2 son la gráfica 3, y así. Entonces, sí, yo creo que cuando uno lo vaya a hacer, le toca es como pensar, escribir esta cosita 1, y ya cuando la escriba así como esto, puede escribirla en R, y empezar a plotearla a ver cómo le queda, y jugar con las alturas y con los anchos. Es un poquito complejo, pero bueno, ahí les queda para que lo revisen otra vez y lo piensen un poquito. Y la idea es que queremos tener una sesión de dudas también en la próxima clase. Entonces, si todavía después de que lo revisen otro poquito está muy complejo, nos cuentan. O ahora en los ejercicios, si tenemos tiempo, miramos eso. Listo, entonces recuerden borrar o utilizar graphics off para que se les quite ese layout de ahí, porque si no los plots les van a salir en el orden de los cuadritos que pusieron. Y por fin vamos a pasar al ggplot. Antes de que sigas con ggplot, baby, Juliana, si te sale ese error, solo agranda la ventana. Si te sigue saliendo ese error, agrándala más, porque ese error es solo porque es que le está saliendo a Juliana el error de las márgenes, que son muy grandes. Entonces, es solo porque tienes ese plot, esa sección de plots muy pequeño, entonces simplemente cógela del bordecito y agrándala. Si te sigue saliendo, agrándala más, porque esa es la única razón por la cual debería salirte ese error. Intenta otra Pues vez y ya nos lo, cuenta por qué. Sí. sí, ¿Ya te ya sigue lo saliendo? agrandé todo lo que a la pantalla y me sigue saliendo. ¿Y volviste a correr el código? Sí. Dale otra vez la escobita para que se borre cualquier cosa que hayas puesto por ahí loca con Tal eso. vez. Inténtalo a ver. Porque sí, ese error es por eso. Porque ese no te da el tamaño de la ventanita. Pero las otras gráficas sí te estaban saliendo, Juliana. Me salió solo una. Y ya el resto me dice que no cabe. Sí, Porque lo que yo estoy intentando hacer es con la que estábamos haciendo, que eran las 4, intentando meterle ahí los gráficos que ya habíamos hecho, pero no me funciona. Sí, con esa. ¿Con esa? Pero, sí. El código para ese está en el script que les envié que dice 2. Sí, yo lo copié de ahí. Sí. Y lo que no me, lo que no me hace es plotearme. Simplemente me dice eso, que los márgenes son demasiado grandes. Es eso, pero quién sabe si no te amas la ventanita, de pronto es que está esperando todavía tener más espacio y no da, pero sí es eso. Sí. Bueno, bueno, voy a seguir intentando. Bueno. Listo. Entonces, por fin vamos a pasar a ggplot. Otra vez un resumen, pues ya se lo hemos dicho varias veces. Ambos tienen sus ventajas, pero ggplot en general yo creo que se utiliza más para los gráficos que ustedes vayan a hacer normalmente porque es mucho más fácil de utilizar, tienen un poco de variables, a no ser que quieran algo muy específico, ahí sí deben volver a ArcBase. Listo. ¿Y por qué es ggplot 2? ¿Qué es ggplot? Entonces ggplot es un paquete y está diseñado específicamente para gráficos y es parte del Tidyverse, que se acuerdan que vimos que el Tidyverse tiene todo esto de Tidy para organizar datos, dplyr. Bueno, ggplot es parte de toda esa misma familia de paquetes que es el Tidyverse. Para todos los ejercicios que vamos a hacer aquí en adelante, recuerden cargarte la librería ggplot2 con library ggplot para que les funcione. Otra vez esto ya lo hemos dicho varias veces, pero con ggplot pueden hacer cantidad de gráficos, de todo pueden hacer con ggplot. Hay otros paquetes anexos, han hecho muchos paquetes adicionales que además
utiliza el mismo sistema de ggplot para escribir cómo funciona el gráfico, entonces como que se volvió súper útil aprender cómo funciona ggplot porque muchos paquetes los han hecho para que funcionen en conjunto con ggplot y uno los carga y es como si estuviera trabajando en ggplot. Paquetes para trabajar con árboles filogenéticos, paquetes para trabajar con datos genómicos, para publicar, para organizar los gráficos en layouts, como lo que estamos viendo. Ya hay otro paquete que se llama ggpubr y utiliza el mismo sistema ggplot, entonces es súper importante y súper fácil además de aprender. Listo. Entonces recuerden que instalar ggplot solo lo necesitan hacer una vez. Si ya lo hicieron la vez pasada, no necesitan volverlo a hacer. Entonces solamente den library ggplot para cargar el paquete. Que esto siempre hay que hacerlo cada vez. Instalar paquetes solo se hace una vez y la librería siempre se carga, siempre que se empiece una nueva sesión. ¿Y por qué GG? Es porque es Grammar of Graphics. Y eso es lo que les decía. Es un sistema coherente para describir cómo se construyen las gráficas. Entonces, aprendiendo este sistema se puede aplicar a muchos tipos de gráficas. Entonces, es un conjunto de términos que definen los componentes básicos de un gráfico. Entonces, básicamente, tiene diferentes formas de adicionar diferentes gráficos y aplica la misma sintaxis para todos, que es fácil de entender. Y esta es la sintaxis básica que necesitan aprender. Entonces, la función es ggplot. Esa es la función. Los argumentos que toma son data, que es describir cuál es la base de datos con la que van a trabajar, así como decíamos, iris o lo que sea. AES, estos son los aesthetics, entonces es básicamente qué es lo que van a poner en el eje X, qué es lo que van a poner en el Y, cuál es el color, tamaño, forma, y estos aesthetics que pongan aquí van a aplicar para todo el gráfico de ahí para abajo. Y después hay otra, digamos que los tres componentes básicos. Otro es geom, y aquí fíjense que para adicionar un componente se utiliza el más. Entonces, esto es un sistema que funciona por capas. Primero le digo qué datos necesito, después qué va en el X, qué va en el Y, qué quiero ponerle de color, de tamaño, de forma, y después le adiciono qué es lo que va a plotear, como lo que veíamos antes, que había un gráfico diferente para puntos, otro para histograma. Aquí no, aquí empieza con lo mismo, y aquí en el geom es donde le digo qué tipo de gráfico es el que quiero, puntos, barras, lo que sea. Entonces esto es puntos, líneas, polígonos o lo que sea. Esas son las cosas principales y después hay una cantidad de cosas más que se pueden utilizar como labels, estadísticas para aplicar a eso, como líneas de mejor fit. Puedes hacer también facets, que es como lo que vimos, separarlo en ventanitas, ponerle un tema que es cambiar el color a todo el gráfico. Entonces, eso es como lo principal, ¿listo? Recordando las tres cosas principales, los datos, los aesthetics y qué geom, o sea, qué objeto, puntos, líneas, barras o lo que sea. ¿Listo? Eso es lo principal. Aquí de nuevo, como un poquito más explicado. Estos son los tres componentes principales que hemos visto, los datos. Después le digo qué variables necesito, que este es el aesthetics, que en realidad va en un argumento que se llama mapping, pero nadie le pone, pues uno no necesita ponerle data igual, y aquí no necesita poner mapping igual, sino que simplemente pone el nombre de los datos y cuáles son los aesthetics. Y después el geom point, y todo esto son, por ejemplo, lo que les decía que se puede adicionar. Listo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, empiecen con esto. Creemos un objeto que se llame X, y vamos a utilizar la función ggplot, los datos iris, y en AES recuerden que es donde vamos a mapear las variables que queremos, y pues también se puede poner color y todo lo demás. Pero entonces vamos a empezar solo con esta parte, y después imprimen el objeto X a ver qué les aparece. Juliana, ¿nos deja saber si ya te imprime por lo menos esta gráfica, por favor? Sí, de pronto era un problema con los layouts. Sí, ya me salieron los gráficos, gracias. Listo.
Cuando le den imprimir X, me dicen si les aparece este sonido. Y muchísimas gracias a Vianet, que como que le dio una solución a Julián. Entonces también eso es la idea de trabajar en R, que como que nos ayudemos entre nosotros y como les comentaba, lo de la comunidad es en serio, es como una comunidad en R como para ayudarse a solucionar problemas desde pequeños a problemas más grandes. Bueno, entonces, como ven, cuando ustedes le dan imprimir X, ahí ya vi que varios pusieron los deditos, solo les aparece esto vacío, porque cuando estamos haciendo el aesthetics, está simplemente como haciendo el espacio, cuál es la variable que vamos a mapear y qué es la otra, está tomando esos datos que van en el X, que van en el Y, pero yo no le he dicho el geom. El geom es el que me va a decir, ah, bueno, póngame las observaciones como puntos o póngamelas como boxplot o lo que sea. Entonces, esto es como para que vamos entendiendo cómo es el sistema de capas de ggplot y cuando le vamos adicionando más capas no nos confundamos. Entonces, recuerden que esto ya quedó guardado como un objeto X, que cuando ustedes imprimen es esto. Entonces, si ahora ustedes les dan ese objeto X más geonPoint, entonces ahí es cuando ya van a ver las observaciones como puntos. Entonces, esto también es para que vayan viendo que esto nos evita esa redundancia de escribir todo el tiempo el código, sino que si yo tengo esto de geonPoint, después puedo volver a escribir X más y seguirle adicionando cosas y no tengo que volver a escribir esto todas las veces que yo vaya a modificar el gráfico, sino que yo quiero este y lo dejo guardado así. Y entonces después puedo ponerle otro nombre si quiero y cambiarle los colores a las gráficas y no tengo que volver a hacer todo desde el principio. Entonces, eso es como una de las cosas grandes de este Grammar of Graphics y es un sistema lógico, como intuitivo, que lo puedes trabajar por capas y también te hace como el código más fácil. Entonces, vamos a intentar esto. Dara, lo mismo, Iris. Entonces, esta vez vamos a ponerle los aesthetics, que van a ser X, sepal length y Y, sepal width. Les había dicho que también ahí en Aesthetics podemos adicionarle, por ejemplo, color y shape. Entonces, en este caso, miren que algo importante es que aquí color y shape lo que me está pidiendo no es un color específico ni una forma específica, sino que me está pidiendo un factor por el cual yo quiero que se coloreen o por el cual yo quiero que sea la forma. Entonces, en este caso, yo quiero que cada especie aparezca con un color y con una forma diferente. Entonces, eso es genial porque ya no nos toca ponernos a hacer un poco de cosas para hacer diferente cada punto. Bueno, ven que es mucho más fácil y como rápido de entender. No tengo que decirle póngamelo este puntito como hacíamos con ArtBase, sino que él solito ya yo le digo, ah, bueno, quiero cada una un color, cada una una diferente forma, y esto puede ser tienen que tener en cuenta que esto es un factor, porque es algo por lo que me va a dividir los gráficos, ¿cierto? Si yo quiero ver la especie o quiero ver el tratamiento de lo que sea. Entonces ahí siempre tengan en cuenta un error común que aquí no está escrito en ninguna parte, pero para que tengan en cuenta, es cuando uno lee los datos, generalmente si species es, digamos que ustedes tienen su dataset, no uno que está ahí, no este que ya está ahí listo, sino que ustedes suben sus datos y especie es setosa, pues eso es una letra, entonces R puede ser que lo lea como carácter. ¿Se acuerdan que uno puede darle qué tipo de datos es, preguntar clase y qué tipo de datos es algo? Si lo lee como carácter y ustedes le ponen aquí especies, no le va a funcionar porque necesita que sea un factor. Y si se acuerdan, en la parte de ArtBase con Pablo veíamos que uno podía ponerle as factor y poner entre paréntesis la variable que uno quería. Si alguna vez tienen un problema con eso y dicen no, porque no sé cuál será el error, pero dice que no lo acepta, entonces muchas veces pasa eso. Siempre chequeen cuál es el tipo de sus variables. Si ustedes tienen, por ejemplo, también puede ser que los tratamientos sean 1, 2, 3, 4, 5. Entonces R se los lee como numérico. Pero ustedes no quieren que eso signifique 1, 2, 3, 4, 5 literalmente numérico, sino que es el tratamiento 1, como si el tratamiento 1 fuera control, el otro alto, el otro bajo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando ustedes dicen, ah, es que yo no quiero eso como carácter, como número,
sino como factor, porque eso es un tratamiento de alguna variable importante por la que yo quiero diferenciar mis datos. Ahí tengan en cuenta que esto tiene que ser un factor y que lo pueden volver con as.factor. ¿Listo? Y cuando le dan guión.point, guión bajo point, ahí ya les hace los puntos. Y esta otra cosa que les quería mostrar es que con AES, estas cosas son como los parámetros que van a aplicar para todo el gráfico. Y después van a ver que dentro de cada uno de estos geoms yo le puedo poner diferente aesthetics. Si yo quiero cambiarle el color solamente a los puntos, por ejemplo, ahí lo puedo poner. Entonces vamos a ver que ahí uno puede ir empezando a hacer cositas con eso. Por ejemplo, intenten a ver qué les aparece. Y si tienen alguna pregunta con los factores o algo, nos dicen. ¿Tú mencionaste lo de los más después de los comandos, Vivi? Lo de los símbolos positivos. Pues algo importante es que el más tiene que ir acá arriba, ¿no? Entonces el más tiene que ir terminando y me indica que sigue con la otra línea. Por ejemplo, yo no puedo terminar, si yo escribiera el más y no escribo nada más, él se queda esperando. Si yo escribo el signo y no escribo nada de ahí en adelante, se queda esperando a que yo le dé más comandos. Entonces, más solo cuando van a seguir más capas entre el guión. Y más tiene que ir acá porque creo que un error común es que el más lo escriben acá y no funciona, ¿no? No estoy seguro. Pero sí, es igual como que en Arbase cuando están trabajando que ustedes tratan de hacer algo y no completan una función, por ejemplo, están multiplicando y no ponen el segundo nombre, entonces R está como que esperando que ustedes les pongan algo más. Entonces acá sería como el equivalente, como que ese más quiere decir que van a poner algo adicional después de eso para la gráfica. Listo. Y nos ponen los deditos arriba los que ya hayan hecho stat smooth. Bueno, los que hayan escrito ya el código. Vamos algunos. Listo. Vamos de tiempo. Bueno. Entonces, aquí ven que con el stat smooth lo que hizo fue adicionar una línea del mejor fit para cada una de las especies. Entonces, es súper útil también porque no toca ponerse en R, no lo vimos en Arbase, pero si uno quisiera hacer esta línea es más complicado. En cambio, aquí simplemente tú le puedes dar stat smooth y de hecho pueden revisar a ver qué otros parámetros puede hacer acá. Por acá es básicamente el linear model, el más básico. La función lineal más básica es la que está protegiendo aquí. Y él tiene por default hay algunos parámetros como que esta barra, este sombreado, no me acuerdo si es el standard error o el 95% confidence interval, pero eso todo lo pueden revisar ahí con los argumentos cuando le dan el method, a ver cuáles son las opciones que tiene. Si ustedes dan stat smooth con el signo de interrogación, ahí les aparecen todos los argumentos que toma y todas las opciones, como siempre para todas las funciones. Está eso de ayuda. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio en clase. Vamos a usar unos datos, un dataset que se llama Midwest, que ya está ahí integrado en R. Y vamos a hacer una gráfica de puntos con los condados, que creo que como se llama en el dataset, a lo mejor se llama county, con área en el eje X y población total en el eje Y. Área, la variable se llama área, y la variable población total es pop total en el eje Y. Y añadan la regresión lineal. Pueden utilizar stat smooth o geom smooth. Utilicen esta vez geom smooth para que vean. Listo. Y me dicen, recuerden empezar con lo mismo, con los aesthetics X y Y, adicionarle geom point y geom smooth para la línea de best fit, del mejor fit.
Van poniendo dedo arriba los que ya hayan podido. Listo, ya hay varios deditos. Sí. Listo. Entonces vamos a ver el código. Bueno, entonces aquí le puedo nombrar como quiera, ¿no? Este objeto, recuerden lo que quieran ponerle, ojalá un nombre más descriptivo que este. ggplot, entonces el dataset Midwest, ¿cierto? Entonces querían en el X el área y en el Y la población total. Recuerden adicionarle el más para indicarle qué es lo que quieren hacer, puntos. Y aquí con este Geom Smooth Method LM vieron que hizo lo mismo que Stat Smooth. Entonces ese Stat Smooth y Geom Smooth básicamente se pueden utilizar igual si lo que quieren es, por ejemplo, Geom Point y Geom Smooth van casi siempre juntos. Pero si ustedes tuvieran otra cosa que no sean puntos, entonces ahí es mejor utilizar Stat Smooth porque aplica para cualquier tipo de geom. Pero bueno, por ahora no tienen necesidad de preocuparse de eso y la mayoría de las veces uno ve qué es lo que quiere hacer, modifica y ahí va haciendo. ¿Listo? Entonces, recuerden que les había dicho que los aesthetics se pueden utilizar aquí, que es global, en este aesthetics inicial de ggplot, pero también se pueden utilizar en los geoms. Entonces, como default, todos los aesthetics que yo pongo en la función de ggplot se van a heredar, ellos le dicen como heredar, a todos los geoms que yo tenga. Y si yo quiero cambiarle los aesthetics a uno en especial, tengo que ponérselo a ese specific geom. Entonces, ahí ya aplica para ese y anula la global. Entonces, por ejemplo, como estoy explicándolo, tal vez están así, pero pues lo que quiero decir es que hay unos aesthetics generales y también pueden ponerle unos aesthetics específicos dentro de cada geom. ¿Listo? Entonces aquí un ejemplo con este, para que vean cómo, a qué me refiero. Y en este caso lo vamos a hacer con size. Entonces, en el aesthetics general, en el de ggplot, por ejemplo, tengo punto 2, pero bueno, tengo tamaño 2, pero en el geom point le voy a poner otra vez size y 4. Entonces, ahí van a ver qué pasa. Listo. Ahí como que no tengo grafiquita de eso. Bueno, pero van a ver que aplica Sí, en la siguiente. El tamaño 4. Ah. No. Aplica el tamaño 4 para los puntos, ¿cierto? En lugar del tamaño 2 que habíamos puesto. Bueno, entonces entre 2 y 4 no se nota tanto la diferencia, pero aplica el tamaño 4, que fue el que pusimos específico para cada uno de los puntos. Me cuentan cuando lo hagan y si ven, sí, por ahí ya veo que sí están John y Yuranis que sí. Entonces sí, a lo que me refiero es que si ustedes lo especifican acá, sobrescribe este 2, ya no vale el 2, sino 4.
Pero si yo tuviera otro guión, pues va a seguir aplicando el 2 del general. ¿Listo? Bueno. ¿Y eso como para qué es útil, perdón? Sí, dime. O sea, ¿para qué es útil que se sobrescriba? No sé. Ah, porque por ejemplo, sí, de pronto sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo diferentes geoms y quiero que para los puntos sean de diferente tamaño, pero para otro geom que tenga, quiero que se mantengan 2, para otro punto, para otros tipos de puntos que tenga, o digamos que tengo también otra cosa ahí en el otro geom ahí mismo, dentro del mismo ggplot. Entonces yo quiero que los puntos específicamente sean de un tamaño más grande y el resto se mantengan con 2. Sí, Gustavo, es que acá no se ve la utilidad porque solo tenemos un punto, por el ejemplo, pero podemos tener 5 o 6 capas. Entonces, queremos cambiarle solo el tamaño de punto a una de esas capas. Entonces, ahí en ese caso ponemos como el general que sea 2 y a una de esas capas que por alguna razón le queremos cambiar esa general, se la cambiamos. En este sentido, en esta gráfica no tiene sentido porque solo tenemos una capa. Pero si hay múltiples capas y solo queremos cambiar el comando en una de ellas, entonces ahí es que se utiliza esta comando. Y yo creo No, que más gracias. adelante, perdón, sí, ¿no? Más adelante de pronto vamos a ver eso con ejercicios, un poquito más claro cómo es que se adicionan más capas y todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí otra cosa es que también se pueden ajustar los límites de los ejes, como habíamos visto en ArcBase. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero, como ven aquí la población total, aquí tenemos como outlier, unos que van hasta 5 millones, 2 millones, pero yo quiero remover esos puntos fuera de los límites. Entonces, una forma de hacerlo es con xlim y ylim. Entonces, xlim toma un vector con el principio y el final. Si ustedes ponen un solo número, no les funciona porque necesita dos puntos de las coordenadas en X. Entonces yo le digo xlim de 0 hasta 0.1, como está aquí en el gráfico. Y el límite de Y lo quiero desde 0 hasta 1 millón. Entonces aquí siempre toma este vector con el principio y el final. ¿Listo? Pero la cosa importante es que cuando yo utilizo xlim y ylim, lo que hace es eliminarme esos puntos que están fuera de estos límites que yo le pongo. Entonces, como ven aquí, la línea de fit me la hace solo con los puntos que quedaron aquí y no me toman cuenta de esos puntos que tenían por allá en 5 millones. ¿Listo? Otra forma, que digamos que yo no quiero eliminar esos puntos, sino que quiero que la línea de fit igual me los tome, lo que yo quiero es hacer zoom, acercarme a esa parte de la gráfica. Entonces, digamos, en esta no es de pronto tan claro, pero si yo tuviera una gráfica de tiempo y yo quiero acercarme a este año, yo no quiero que la línea de feed me cambie, la línea del modelo completo me cambie porque yo quiero obtenerlo con todos los datos, solo quiero acercarme a ver esa parte. Entonces ahí es cuando zoom sirve. Entonces se acerca al gráfico, pero no elimina los puntos que quedan por fuera de esos límites. Entonces aquí la función es Cartesian, bueno, eso. Y entonces también me da xlim y ylim, lo mismo, le pongo los mismos límites, pero ahí no me está eliminando los puntos. Entonces, cuando hacen la gráfica, miren que es un poquito diferente porque esta queda más inclinada hacia arriba porque igual me está tomando los puntos que están por acá en 5 millones. Entonces, en este caso, de pronto no se ve tan útil, pero si ustedes tienen líneas de tiempo o algo en lo que tienen un feed como aquí y no quieren que ese feed les cambie porque eliminaron los puntos, sino que simplemente quieren acercarse en el gráfico, ahí, mostrar esa parte del gráfico, ahí es cuando es útil este Core Cartesian. ¿Listo? Y eso depende obviamente de lo que quieran hacer, porque si son outliers y ustedes dicen eso no lo quiero incluir en mi experimento, entonces pues utilizan el otro que elimina los puntos. Pero si, como yo les digo, lo que ustedes tienen no son outliers, sino que ustedes tienen una línea de tiempo desde el año 2000 hasta el 2011 y yo quiero hacer un subgráfico que me muestre solo el año 2010 y 2000, bueno, que me muestre solo un año o dos. Entonces ahí es cuando quiero acercar, pero que la gráfica de fit no me cambie, porque igual quiero tomar en cuenta todos los datos. Listo. Otra cosa parecida a lo que hacíamos con main en ArcBase, aquí se llama ggtitle. Entonces lo mido. Yo puedo tener mi gráfico guardado con G y le voy adicionando cosas. Ahora le adiciono ggtitle
y le pongo el título que quiera. Le puedo adicionar un subtítulo, que es este que aparece aquí más chiquitín. Le puedo poner también los labels, los nombres de los ejes. Ahí les dejo un poquito por si quieren copiar ese, que también está en el script. Este es sencillo, son los parámetros pues, básicos que uno utiliza. Y aquí es la parte que les decía que es como yo casi siempre guardo los gráficos y como es recomendable cuando quiero utilizar los gráficos que sean reproducibles. Y este es súper útil porque ustedes ya tienen el comando y pues ya lo copian cuando lo necesitan. El comando ggSave, aquí le ponen el nombre que le quieran poner al gráfico, le ponen el ancho y la altura. Creo que esto, bueno, si miran en ggSave, esto tal vez es en pulgadas. Bueno, no me acuerdo, pero ahí tiene un default y ustedes se lo pueden cambiar. Y esto guarda la última gráfica que tengan. Si ustedes tienen una gráfica arriba y ponen ggSave, guarda la gráfica ahí con esas dimensiones, con el nombre que le pongan. Listo. Y aquí fíjense que no, aquí esto que dice coincide con el tipo de archivo, con la extensión del archivo. Fíjense que yo no tengo que ponerle en ninguna otra parte que esto es PNG, sino que como yo le pongo mi nombre plot.png, ggSave ya reconoce que esto va a quedar guardado en PNG. No como en Arbase, que se acuerdan que la función cambiaba, que era PDF, PNG, la función era diferente para cada tipo de gráfico. Acá es la misma función que es ggSave y simplemente él reconoce el tipo de gráfico por la extensión que yo le pongo aquí en el nombre. Entonces aquí este ya lo va a guardar como .png, porque yo le puse ahí eso. Listo. Y aquí esto como que siempre guarda el último gráfico que tengan, pero si no también le pueden poner el nombre del objeto del gráfico que ustedes quieran guardar. Pero en realidad pues la ventaja de esto es que el único argumento que ustedes necesitan, porque el resto tiene ahí defaults, es poner el nombre del gráfico si lo quisieran hacer lo más simple posible. Y pues ggplot, hasta ahora solamente les hemos hablado de geopoint, pero con el mismo sistema de agregar capas pueden utilizar un poco de geoms. Los geoms son básicamente qué es lo que quieren que haga, que dibuje, qué objeto geométrico. Entonces, si puntos, líneas, polígonos, bueno, hay una cantidad de cosas, por ejemplo, familiares, aquí están los histogramas, violin plots, también hay para hacer annotations, como lo que vimos con text en el otro. Entonces, todas esas capas, ¿listo? Recuerden estas páginas súper útiles, que ahí pueden mirar muchas cosas que quieran. Hay desde lo básico de ggplot hasta cómo hacer animaciones, creo que con Plotly, cosas interactivas, cosas en 3D. Van y se meten a cualquiera de esos cuadritos y ahí les aparece el código. Tiene hasta una descripción básica de ggplot. Y otra cosa que vimos en Arbase fue cómo hacer los gráficos multipaneles, que fue toda esa confusión de las matrices. Pues aquí ggplot tiene estas dos funciones que son Facet Wrap y Facet Grid. Entonces, esto es lo que me permite hacer este tipo de gráficos. Bueno, y aquí no tenemos ejemplo, pero pues, después en la próxima clase y en los ejercicios no tenemos de esos, pero después vamos a tener más ejemplos de eso. Pero lo que te permite es lo mismo, básicamente tú puedes hacer Facet Wrap y Facet Grid por una variable. Entonces quiero que me pongan las especies cada una en un cuadrito diferente. Facet Grid es que sea por dos variables diferentes. Entonces, bueno, de eso vamos a tener más ejemplos en la próxima clase, cuando hoy estamos viendo introducción solamente a ggplot y vamos a hacer unos ejercicios, y la próxima clase vamos a ver Data Visualization y vamos a ver cosas más específicas de ggplot, cómo personalizar más, qué más pueden cambiar, ¿listo? Esta cheat sheet también súper útil. Ahí les da como el ejemplo de cada uno de estos geoms que son. Aquí de hecho les da un ejemplo para variables continuas, para cuando las dos variables son continuas, discretas y continuas. Súper chévere este cheat plot. Entonces, bueno, ahí la tienen cuando la necesiten. Creo que esa está también en la página web, si no ahí la ponemos. Entonces, esto es lo que hemos visto, básicamente cómo manipular los gráficos con Base Art y la introducción
a ggplot y bueno, pues yo creo que después de eso vamos a poder hacer gráficos un poquito más bonitos. Una nota final sobre hacer las gráficas en R. Pues a veces está bien arreglarlo en PowerPoint. No siempre hay que hacerlo en R. La mayoría de las veces vale la pena porque si ustedes están empezando una investigación o creen que eso les pasa ahora, la verdad es que uno al nivel que esté tiene que hacer una gráfica y repetir un análisis muchas veces. Entonces, cuando uno tiene el código escrito para arreglar las cosas y te dicen es que cambie esto, y tú simplemente tienes que cambiar una línea de código y la gráfica se te hace, tú agradeces haber hecho el esfuerzo de hacer todo en R para que no te toque empezar otra vez en PowerPoint o en Adobe, en lo que sea, cambiar colorcitos y cosas, porque entonces la mayoría de veces vale la pena porque muchas veces hay que repetir las gráficas, los análisis, puedes creer que ya tienes todo listo y te toca volver a empezar. Pero bueno, no siempre. Si tú estás haciendo una cosa exploratoria, pues no vale la pena gastarle tiempo a arreglar los colores y que todo quede perfecto como quieres, si era simplemente para mirar la distribución de tus datos. Entonces, sí, pues piensen a ver en qué casos vale el esfuerzo y en qué casos no.